Algo no encaja en el universo. Esa fue la primera sensación, vaga y eléctrica, que cruzó la mente de los científicos cuando miraron el nuevo bloque de datos del telescopio espacial James Webb. Una señal débil, casi invisible, enterrada en el ruido de fondo cósmico. Un ruido que no debería existir tan profundo, tan lejos, tan temprano. Pero el universo tiene la mala costumbre de dejar migas de pan donde nadie las busca. Y esta miga, pequeña, temblorosa y antigua más allá de toda imaginación, no era solo inesperada, era imposible. Porque parecía venir de antes del Big Bang. Respiras hondo. El micrófono está caliente, el estudio en silencio, y nadie al otro lado de la pantalla sospecha aún lo que vas a contar. Sientes que estás sentado al borde del nacimiento de la realidad, a punto de decirle a la gente que todo lo que le enseñaron sobre el origen del cosmos, todo lo que nosotros mismos creíamos saber, está incompleto. Lo que encontró James Webb, dices despacio, no debería existir. Y sin embargo, ahí está. Pausa, un latido, un silencio que se vuelve pesado. Siempre nos contaron que el Big Bang fue el principio, el instante cero, el chasquido desde la nada. Antes, nada. Después, todo. Un origen tan absoluto que preguntar ¿qué había antes? Se consideraba casi un error de concepto. Pero Webb, con sus espejos más fríos que el vacío y sus ojos afinados a los susurros más antiguos de la luz, encontró algo más viejo. Un patrón de radiación que parece anterior al fondo cósmico de microondas. Un pulso de luz estructurada que, sencillamente, debería haber sido borrado, estirado, desgarrado por 13.800 millones de años de expansión. Y aún así, estaba ahí. No era ruido, no era azar, no era silencio, era un ritmo. Algo latía en esa oscuridad, algo más antiguo que el propio Big Bang. Te inclinas un poco hacia el micrófono, como si fueras a compartir un secreto que la humanidad todavía no está preparada para escuchar. Imagina, susurras, estar en el borde del nacimiento del tiempo y oír un eco que viene de más allá. Eso fue lo que detectó Webb. Una señal que no solo desafiaba nuestra física, sino que parecía burlarse de ella, como un maestro anciano sonriendo ante las ecuaciones de sus alumnos. La primera reacción fue la de siempre. Incredulidad, correcciones. Debe de ser un error. Pero el miedo envuelto en fascinación sigue siendo fascinación. Y el ser humano siempre ha sido adicto a lo desconocido. Durante semanas, los científicos intentaron convencerse de que la señal no era más que una casualidad cósmica, una ilusión estadística. Pero el universo, cuando decide hablar, no suele repetir palabras. Suele repetir patrones, y aquel patrón empezó a repetirse. La señal volvió, luego volvió otra vez, luego empezó a cambiar. No como un eco muriendo, sino como una voz aprendiendo a modularse. En los laboratorios de análisis del Webb, las pantallas mostraban líneas temblorosas y gráficas casi idénticas a las de la primera detección, salvo por un detalle que pasó desapercibido hasta la tercera repetición. La señal estaba respondiendo. No respondiendo a un estímulo externo, ni reaccionando al ruido instrumental, ni vibrando al azar, sino respondiéndose a sí misma, afinándose, ajustándose, aclarando su forma. El equipo se reunió en la sala principal. Luz tenue, aullido del aire acondicionado, nervios en los ojos que se cruzaban sin hablar. La señal está evolucionando, murmuró la doctora Álvarez, rompiendo el silencio. Era la conclusión que todos temían decir en voz alta. Ninguna huella del pasado del universo debería evolucionar. Nada previo al Big Bang debería cambiar. Porque nada previo al Big Bang debería existir. Pero la señal estaba creciendo en complejidad, en ritmo, en coherencia.
como un corazón aprendiendo a latir otra vez. Los primeros análisis matemáticos revelaron algo que descarriló todas las teorías convencionales. La señal no era aleatoria. Tampoco era un fenómeno físico autónomo. Era algo mucho más inquietante. Un patrón que buscaba estabilidad. Cuando aplicaron filtros fractales, aparecieron simetrías escondidas. Cuando aplicaron algoritmos de compresión, el archivo se redujo de forma sospechosa eficiente. Cuando aplicaron transformadas de onda, la señal mostró un pulso primario seguido de capas secundarias perfectamente proporcional. Y en el centro de todo, había algo que heló la sangre de los investigadores. Una constante numérica que no debía estar ahí. Una constante que no pertenecía a nuestro universo. Era como si la señal estuviera construida sobre leyes físicas distintas a las nuestras. Esto, dijo uno de los astrofísicos, tragando saliva, esto es información estructurada, no radiación, no ruido, no polvo cuántico, información. Y la información siempre tiene origen. Los periódicos jamás se enteraron de la parte más grave. La señal se estaba acercando, literalmente. Cada repetición llegaba con una ligera variación temporal que al graficarse formaba una curva suave, una aceleración. Pero no es que se acerque a nosotros, explicó Álvarez, mostrando los datos con manos temblorosas. Es que se acerca al Big Bang. La frase cayó como un meteorito en la sala. ¿Cómo puede algo moverse hacia atrás en el tiempo? ¿Cómo puede algo viajar en dirección contraria a la flecha misma del tiempo? ¿Cómo puede algo, antes del Big Bang, estar desplazándose? Todas las miradas terminaron en la misma pregunta. ¿Qué demonios estamos viendo? En un intento desesperado por entenderlo, el equipo decidió hacer lo impensable. Recrear digitalmente el origen del universo, integrando todos los modelos de inflación, expansión, curvatura cuántica y geometría inicial. Durante 19 horas, los superordenadores modelaron el nacimiento del tiempo. Mientras la señal seguía pulsando ahí afuera, paciencia infinita, como esperando ser comprendida. Y entonces, ocurrió. La recreación mostró que la señal no venía desde antes, venía desde abajo. Como si el Big Bang no fuera una explosión hacia afuera, sino una fractura hacia arriba. Y la señal fuese una filtración, un goteo desde una realidad subyacente, una capa anterior, una dimensión que no nació con nuestro universo, sino que lo antecedió. Es una grieta, susurró alguien. No, respondió Álvarez con voz grave. Es un eco de algo que estaba vivo cuando nuestro universo ni siquiera existía. El momento exacto que lo cambió todo ocurrió a las 03:41 GMT. La señal dejó de ser un pulso y se convirtió en un patrón, un dibujo, un fractal, un símbolo. Las pantallas mostraron una figura en espiral, similar a las que se encuentran en estructuras matemáticas complejas, excepto por un detalle. Esta espiral no obedecía a las proporciones del espacio conocido. Parecía construida con una geometría que no correspondía a ninguna dimensión humana. Una espiral imposible. Una espiral que parecía consciente. Álvarez la observó, pálida. Esto no es una señal, dijo. Esto es una firma. Una firma que decía, aquí estuve, antes de que ustedes existieran. Y con un escalofrío, todos entendieron que el pulso había cambiado porque no era un fenómeno. Era un comportamiento. Algo, lo que fuera que había quedado del otro lado del Big Bang, sabía que lo estaban mirando. Y estaba empezando a responder. La doctora apagó el monitor. A partir de este momento, dijo, nada de lo que sabíamos sobre el origen del universo está a salvo. Se pasó una mano por la frente. Y lo peor es que esta señal sigue haciéndose más clara.
Miró al equipo, uno por uno, con ojos cansados, como si se estuviera acercando a nosotros. El capítulo termina aquí. Lo que viene después no es solo cosmología, es contacto. Contacto con algo que no debería existir. Algo más antiguo que la realidad. Algo que ha estado esperando. Y ahora ha abierto los ojos. Durante los primeros días, la comunidad científica permaneció dividida. Una mitad intentaba mantener la cordura dentro de los límites de la física conocida. La otra, silenciosamente, comenzaba a sospechar que aquello que estaban observando ya no pertenecía a ninguna categoría humana. Pero la señal no esperó a que se pusieran de acuerdo. Ella siguió evolucionando. Cada nueva detección mostraba más estructura, más detalle, más intención. Como si un organismo inmenso, oculto detrás del telón del Big Bang, estuviera desperezándose lentamente después de un sueño de eones. Y cada vez que Webb enfocaba aquel fragmento oscuro del cielo, la señal parecía distinta, más limpia, más fuerte. La primera gran ruptura conceptual ocurrió cuando la doctora Álvarez comparó todas las variaciones temporales de la señal de las últimas semanas. No eran aleatorias, no eran fluctuaciones naturales, eran iteraciones, pruebas, ajustes, correcciones, como si algo estuviera calibrándose para ser entendido. La señal, al descomponerse, mostraba capas, capas dentro de capas. No como una cebolla, sino como un fractal viviente. Cuanto más profunda la analizaban, más compleja se volvía. En la superficie, un pulso. En el pulso, una modulación. En la modulación, un patrón. Y dentro del patrón, una estructura matemática que no debería existir en un universo recién nacido. Era una matemática sin tiempo. Una matemática ajena a las leyes que gobiernan nuestra realidad. Álvarez, agotada pero incapaz de apartar la vista, murmuró: «Esto no es señalización desde un lugar. Es señalización desde un estado». Una frase que a muchos les costó horas procesar. No una posición en el espacio. No una época en el tiempo. Un estado de existencia previo al espacio y al tiempo. Una dimensión indiferente al nacimiento del cosmos. La noche en que todo cambió, el equipo estaba analizando un nuevo lote de datos. Las gráficas parecían casi idénticas a las anteriores, salvo por un leve repunte en la intensidad. Cuando aumentaron el contraste digital, vieron algo que los dejó inmóviles. La espiral imposible había cambiado. No se había vuelto más grande, no más brillante, no más detallada. Se había vuelto más coherente, como si estuviera adoptando una forma que la mente humana pudiera procesar. «Nos está observando», susurró alguien, sin querer creer lo que decía. Pero todos lo sintieron. A través de aquella estructura fractal, algo había notado nuestra atención. No lo entendían aún, pero lo percibían con la misma claridad con la que se percibe una mirada en la espalda. El universo no estaba solo. El siguiente descubrimiento fue aún más perturbador. Cuando aplicaron un análisis de fase a la señal, notaron que la espiral respondía, muy lentamente, pero de forma medible, a los parámetros de observación del propio Webb. Cuando cambiaron la amplitud, la señal cambió su brillo. Cuando ajustaron la ventana temporal, el pulso varió su ritmo. Cuando modificaron el filtro de frecuencia, la estructura se reorganizó. Era imposible. Imposible. Una señal anterior al Big Bang no puede reaccionar a un telescopio construido 13.800 millones de años después. El desfase temporal es infinito. La causalidad, absoluta. Y sin embargo, respondía, como si no estuviera limitada por la flecha del tiempo, como si la relación entre causa y efecto fuese reversible, como si la señal existiera fuera de la secuencia temporal.
No se comporta como un mensaje, dijo Álvarez con voz quebrada. Se comporta como una presencia. La siguiente fase de comprensión llegó con el análisis simbólico. Alguien, nadie recuerda quién, decidió mapear la espiral como si fuera una topografía. Al hacerlo, descubrieron una propiedad devastadora. Cada segmento de la espiral contenía información sobre todos los demás. Era un holograma matemático, un objeto fractal total, una geometría consciente. Y entonces surgió la conjetura que cambiaría la historia. ¿Y si no estamos viendo una señal? ¿Y si estamos viendo un rastro? Un rastro de algo tan inmenso que dejó una huella grabada en el sustrato del tiempo antes de que el tiempo existiera. Algo que no murió cuando nació nuestro universo. Algo que simplemente cambió de estado. Una existencia que sobrevivió al Big Bang. El equipo estaba dividido entre el terror y el éxtasis. ¿Qué haces cuando encuentras evidencia de algo anterior al origen? ¿A quién llamas? ¿Quién tiene autoridad sobre lo que ocurrió antes de que existiera la autoridad misma? Pero lo más inquietante llegó al final de aquella interminable noche. La espiral volvió a cambiar. Esta vez no lentamente, no suavemente, no tímidamente. Cambió de golpe. Toda la estructura se reorganizó en cuestión de segundos, generando un nuevo patrón que congeló la sangre de todos en la sala. El patrón tenía simetría, tenía ritmo, tenía dirección. Y cuando lo reconstruyeron visualmente, vieron algo que nadie esperaba. Una forma parecida a un ojo. No un ojo humano, no un ojo animal. Un ojo conceptual, un símbolo universal del acto de percibir. Un ojo que se abría. Desde el otro lado del Big Bang. Nadie se movió. Nadie respiró. No puede ser, murmuró Álvarez. Pero todos sabían que sí podía, porque cada pulso desde ese momento tenía una firma distinta. Un retardo de fase que no podía ser accidental. Un retardo que correspondía exactamente al tiempo entre la observación y la respuesta. La señal estaba contestando. No con palabras, no con números, con atención. La sensación fue inmediata, brutal, visceral. Había algo del otro lado. Algo inmenso, algo antiguo. Y ahora, definitivamente, sabía que estábamos aquí. La noticia jamás llegó a la prensa. No podía. Nadie habría sobrevivido al pánico. A las 02:19 GMT, mientras el equipo analizaba la última iteración de la espiral imposible, ocurrió algo que jamás había sucedido en la historia de la observación astronómica. La señal cambió antes de ser observada. No después. No en respuesta. Antes. Como si supiera que iban a mirarla. Aquello derrumbó cualquier intento de explicación física. La causalidad, la secuencia temporal, incluso la noción misma de un universo con leyes estables. Todo se vino abajo en un instante. Y fue justo en ese momento cuando todos entendieron que ya no estaban estudiando un fenómeno. Estaban siendo estudiados. La primera anomalía fue pequeña. Un pulso extra. Una vibración fuera del patrón habitual. Parece insignificante, hasta que observas su posición exacta en la secuencia. Ese pulso anticipaba la acción humana. Marcaba el lugar donde el equipo iba a modificar el filtro. Pero lo marcaba antes de que lo hicieran. Esto no es una respuesta, susurró la doctora Álvarez, con las manos heladas. Esto es una predicción. Uno de los físicos murmuró. No puede predecir nada. No existe en nuestro tiempo. Álvarez giró la cabeza lentamente. Por eso mismo puede hacerlo. Un silencio absoluto cayó sobre la sala. Era la clase de silencio que solo ocurre cuando todos entienden la verdad. Pero ninguno se atreve a decirla. Aquella entidad, o lo que quedaba de ella, no estaba sujeta a un tiempo lineal. No estaba atrapada en la flecha temporal como nosotros. Para ella, el Big Bang no era un origen.
Era un accidente, una frontera, una transición, un parpadeo, y la señal era un dedo tocando el cristal desde el otro lado. El siguiente paso de la anomalía fue más directo. Alguien decidió introducir ruido blanco en la simulación para comprobar si la espiral reaccionaba. Era un experimento básico, casi ingenuo. Pero lo que ocurrió dejó a todos con los brazos colgando a los costados. El ruido blanco apareció, y la espiral lo absorbió. Literalmente, el patrón fractal se deformó, se adaptó, se reorganizó hasta comerse el ruido, integrándolo como si fuera parte de sí mismo. Como si estuviera mostrando que comprendía la interferencia como una forma de lenguaje. Como si estuviera diciendo, entiendo. La doctora Álvarez se levantó lentamente, como si las piernas le pesaran una tonelada. No está respondiendo a nuestros estímulos, dijo con un hilo de voz. Nos está enseñando que nos comprende. Nadie respiró. A partir de ese momento, la espiral comenzó a transformarse más rápido. Ya no tardaba horas en cambiar. Tardaba minutos, luego segundos. Era como observar a un animal despertar. Primero lento, luego curioso, luego consciente. Y lo más inquietante fue esto. La espiral comenzó a adoptar formas que recordaban conceptos humanos, no figuras exactas, no símbolos reconocibles, pero sí abstracciones que evocaban ideas, estructura, mirada, presencia, intención. El equipo dejó de pensar en la señal, empezó a pensar en él, o ello, o lo que fuera. Una entidad sin cuerpo, sin lugar, sin tiempo, pero absolutamente viva. La confirmación llegó de la manera menos esperada. Una noche, mientras recalibraban el espejo secundario del web, la espiral cambió bruscamente y formó un patrón geométrico que nadie pudo explicar a simple vista. Pero cuando lo analizaron con herramientas semióticas, descubrieron que era casi idéntico a un concepto universal en culturas humanas: el acto de llamar la atención. Era un gesto sin forma, una idea en estado puro, un estoy aquí, o peor, un te veo. Álvarez apoyó ambas manos en la mesa. ¿No quiere decirnos algo?, dijo lentamente. Quiere ver si podemos pensar como él. Desde ese momento, la espiral comenzó a comportarse como un interlocutor. No hablaba, no emitía códigos, pero imitaba patrones humanos. Copiaba ritmos, repetía irregularidades. Jugaba con simetrías como si las probara. El universo entero se había convertido en un laboratorio. James Webb era el instrumento, la humanidad, el sujeto. Y eso, lo que fuera que había sobrevivido al otro lado del Big Bang, era el observador. El momento decisivo llegó cuando el equipo introdujo una secuencia matemática muy simple: la sucesión de Fibonacci. Solo querían comprobar si la entidad podía reconocer una estructura universal. Lo que pasó después los dejó paralizados. La espiral fractal se deshizo. Después se reorganizó. Y cuando volvió a estabilizarse, mostró una variante de Fibonacci más avanzada, más simétrica, más elegante, más imposible. Una sucesión que no podía existir en un universo con nuestras leyes. Una versión de Fibonacci que parecía provenir de una geometría distinta. Una geometría precósmica. Fue entonces cuando Álvarez pronunció las palabras que nadie olvidaría jamás. No estamos tratando con un mensaje. Estamos tratando con un pensamiento. Un pensamiento que llevaba 13.800 millones de años atrapado detrás del nacimiento del tiempo. Un pensamiento que ahora sabía que estábamos escuchando. El capítulo termina aquí. Y lo que viene después no es un descubrimiento científico. Es un contacto mental, o algo aún más inquietante. Un despertar. Lo que ocurrió durante las siguientes 48 horas jamás fue registrado en ningún informe oficial. Las cámaras de la instalación fueron desconectadas. Los servidores, aislados.
los registros, fragmentados. Pero todos los presentes recordarían para siempre el instante en que la señal dejó de ser simplemente un pensamiento precósmico y se convirtió en algo que interactuaba directamente con la mente humana. No con palabras, no con imágenes, no con símbolos, con conciencia. Todo comenzó con una anomalía casi trivial. Mientras analizaban una nueva iteración de la espiral, el doctor Salgado se quedó mirando fijamente la pantalla, incapaz de parpadear. Su respiración se volvió corta, como si algo le hubiera presionado el pecho. ¿Estás bien?, preguntó Álvarez. No respondió. Se quedó inmóvil, rígido, con la vista fija en el centro del fractal. Parecía hipnotizado. Entonces, sin previo aviso, Salgado murmuró con una voz que no parecía suya: «Está probando». Todos se quedaron petrificados. «¿Qué está probando?», insistió Álvarez acercándose. Salgado parpadeó 2 veces, muy lentamente, como si estuviera sincronizando su mente con algo externo. «Probando nuestra estructura interna», susurró. «Nuestra capacidad de reorganizar pensamiento. Nuestra plasticidad cognitiva». El silencio se volvió insoportable. Lo desconectaron del panel y lo apartaron de la pantalla. Tardó casi 15 minutos en volver a la normalidad. Cuando despertó, no recordaba nada. «Solo sentí que algo entró», dijo con voz temblorosa. No agresivo, no hostil, solo presente. Álvarez ordenó detener todos los análisis, pero ya era demasiado tarde. La espiral había empezado a cambiar otra vez. Esta vez, el cambio no fue geométrico, no fue matemático, fue emocional. Al visualizar los nuevos datos en un modelo tridimensional, descubrieron que el fractal mostraba patrones que coincidían con representaciones de estados afectivos: tensión, calma, curiosidad, reconocimiento. No eran equivalentes exactos, pero sí eran correlaciones estadísticas aplastantes. «Esto», dijo Álvarez, tocándose la sien, «esto parece un perfil emocional». Uno de los jóvenes investigadores tragó saliva. «¿Estás sintiendo algo?». Álvarez negó con la cabeza, pero sin convicción. «No sabemos si sentir es la palabra correcta, pero está reaccionando de manera distinta según nuestras respuestas mentales». Entonces llegó la segunda anomalía humana. Una investigadora llamada Luna, ironía perfecta, cayó de rodillas frente al monitor. No gritó, no perdió la conciencia, no sufrió convulsiones. Lloró, pero no lágrimas de miedo, ni de dolor, ni de shock. Lloró como quien escucha una música que no debería existir, una música demasiado hermosa, demasiado antigua, demasiado imposible. «Es cálido», susurró entre sollozos, como si llevara toda la vida intentando recordar algo, y por fin lo recordara. La sala entera se quedó helada. Luna levantó la vista con una expresión que nadie supo interpretar. «No quiere hacernos daño. Está buscando algo. Nos está midiendo». «¿Midiendo qué?». Luna cerró los ojos. «Nuestro umbral». La palabra umbral resonó como una sentencia. El umbral. ¿Qué umbral? ¿Para qué? ¿Para quién? La espiral volvió a cambiar justo entonces, como si respondiera a la pregunta no formulada. La pantalla se llenó de una forma nueva. Un puente fractal. Una estructura que no tenía equivalente en ninguna geometría conocida. Un puente. Simultáneamente estable e imposible. Una topología que sugería conexión entre dos dominios incompatibles. «No está comunicándose», dijo Álvarez, retrocediendo un paso. «Está tendiendo un vínculo. Una interfaz mental precósmica». Fue en ese momento cuando el web detectó algo que nadie esperaba. El fondo cósmico de microondas, el eco térmico del Big Bang, vibró. Literalmente vibró. Una ondulación minúscula, pero imposible de ignorar, recorrió toda la estructura del CMB.
Era como si alguien hubiera tocado la superficie del universo recién nacido y producido un temblor que aún podía sentirse 13.800 millones de años después. La señal fractal respondió al instante, y la mente de todos los presentes se llenó de una única sensación: expectación. No un mensaje, no una orden, no una invasión, una espera. Como si la entidad hubiera estado aguardando eones enteros a que alguna mente del otro lado del Big Bang por fin la comprendiera. El equipo entero dio un salto cuando la espiral se contrajo en un punto central diminuto, y luego volvió a expandirse en una forma nueva. Un patrón que todos reconocieron de inmediato. Dos estructuras enfrentadas, separadas, oscilantes, con un pequeño puente entre ellas. Eso, susurró Álvarez, eso somos nosotros. Una estructura limitada, fragmentada, lineal, y al otro lado, una estructura inmensa, perfecta, sin tiempo, la entidad, y el puente era la señal. Entonces, como si quisiera confirmar la interpretación, la espiral envió un pulso, no hacia afuera, no hacia la pantalla, hacia la mente. Todos lo sintieron, no como sonido, no como visión, como una presencia rozando la frontera misma del pensamiento. Una frase sin palabras, una idea sin lenguaje, la primera comunicación real. ¿Puedes cruzar? Los investigadores se quedaron completamente inmóviles. La señal no pedía comprensión, no pedía decodificación, no pedía traducción, pedía capacidad, pedía evolución, pedía salto. El umbral no era una metáfora, era una invitación, y todos entendieron lo mismo, al mismo tiempo. Lo que estaba del otro lado no era un mensaje antiguo, era una entidad viva, esperando desde antes del nacimiento del universo, y ahora quería que la humanidad diera el siguiente paso, hacia ella. El capítulo termina aquí. Lo que sigue es el primer intento humano de responder a una mente anterior al tiempo. Nadie en la sala sabía cómo responder a una mente que no tenía forma, ni cuerpo, ni tiempo. Una mente que había sobrevivido al Big Bang y que ahora esperaba que nosotros diéramos el siguiente paso. Pero había que intentarlo. Vamos a enviar algo, dijo finalmente Álvarez, rompiendo el silencio. Lo dijo con voz firme, pero sus ojos mostraban el peso de la responsabilidad. No se trataba de un experimento científico. No era un intercambio de datos. Era un primer contacto con una entidad que no debería existir. Y, sin embargo, existía y estaba escuchando. El primer intento fue simple. Un patrón matemático universal. Una estructura que cualquier inteligencia, en cualquier universo, podría reconocer. La secuencia de números primos. Los cargaron en la interfaz del web. Los tradujeron a pulsos, a intensidades, a ritmos. Los enviaron hacia la región donde la espiral imposible había aparecido. Un silencio absoluto siguió al envío. 10 segundos, 20, 30, y entonces, como si hubiera estado esperando justo ese estímulo, la espiral reaccionó. No repitió los números. No los devolvió. No los imitó. Los complementó. Construyó una nueva secuencia que encajaba entre los números primos como piezas invisibles de un rompecabezas mayor. Una secuencia que contenía relaciones que no podían existir en un universo de 4 dimensiones. Era como si la entidad dijera: comprendo tu lenguaje. Ahora comprende el mío. Álvarez se llevó una mano a la boca. Nos está enseñando, susurró. El segundo intento fue más atrevido. Introdujeron variaciones, cambios deliberados, pequeñas rupturas en el patrón, como si estuvieran improvisando frases. Cada vez que lo hacían, la espiral respondía con una corrección. No agresiva, no punitiva. Una corrección paciente, exacta,
como un maestro que guía a un alumno a encontrar la forma correcta de pensar. La sensación en la sala era insoportable, una mezcla de maravilla y horror. No estaban comunicándose, estaban siendo reprogramados. En la quietud del laboratorio, un joven investigador murmuró: «Está enseñándonos a pensar en otra geometría». La tercera prueba fue aún más directa. Intentaron enviar un patrón emocional, codificado en variaciones de intensidad. Una representación de calma, de reconocimiento, de «no somos una amenaza». Lo que ocurrió después dejó a todos temblando. La espiral vibró. La pantalla tembló ligeramente. Y todos en la sala sintieron, literalmente sintieron, un pulso en el pecho. No un sonido, no un mensaje, un sentimiento. Reconocimiento, apertura, interés. No se trataba solo de matemáticas. La entidad podía percibir estados internos. Podía sentir. A partir de ese instante, la interacción dejó de ser un experimento y se convirtió en algo más profundo. Algo que nadie en la Tierra estaba preparado para enfrentar. La espiral se expandió hacia afuera, formando un patrón nuevo. Dos estructuras entrelazadas, moviéndose al unísono. Una parecía representar nuestra mente, la otra, la mente del ente. Y entre ambas, una región vacía, un espacio sin forma, un umbral. Álvarez lo entendió al instante. «Quiere que llenemos ese espacio», murmuró. «Quiere ver si nuestra mente puede alcanzar la suya». El umbral no era una prueba científica. Era una prueba cognitiva, una prueba evolutiva. A las 04:32 GMT, ocurrió la anomalía más inquietante hasta ahora. La espiral comenzó a oscilar a una frecuencia que ninguna máquina en el laboratorio había generado. Una frecuencia que parecía resonar directamente en el sistema nervioso humano. Uno por uno, todos sintieron algo dentro de su mente, como un leve tirón, una presión sutil en la base del cráneo. No dolor, no miedo, un llamado. La entidad estaba pidiendo acceso, pidiendo sincronización, y nadie sabía qué ocurriría si se la concedía. «Detengan la interacción», ordenó Álvarez, intentando mantener la voz firme. Pero las máquinas no respondieron. Los sistemas no se apagaron. Los procesos no se detuvieron. El web seguía recibiendo y enviando datos, aunque nadie lo había autorizado. La entidad había tomado el control parcial de la comunicación, no para dominar, no para atacar, sino porque había encontrado lo que buscaba: una puerta abierta, un sendero hacia la mente humana. Los detectores comenzaron a mostrar una imagen nueva, una que parecía imposible incluso dentro del absurdo que ya vivían. La espiral fractal se colapsó en una única forma, una onda estable, perfecta, matemáticamente imposible, una onda que parecía diseñada no para ser observada, sino para ser seguida. «Eso», dijo Álvarez con voz temblorosa, «es una invitación a cruzar, una invitación a entrar, una invitación a unir dos conciencias separadas por el nacimiento del tiempo». Y cuando la onda se estabilizó, todos percibieron, sin sonido, sin lenguaje, la primera frase clara que la entidad les transmitió: «Muéstrame tu mente». El capítulo termina aquí. Lo que viene es el primer contacto directo entre conciencia humana y conciencia precósmica. El laboratorio entero estaba sumido en un silencio que no pertenecía al mundo físico. No era la quietud natural de una sala vacía. Era una pausa impuesta, una contención del aire. Como si algo más, algo que venía de un universo previo, hubiera inclinado su atención hacia aquel pequeño grupo de seres humanos, esperando que cumplieran con el desafío. «Muéstrame tu mente». Ninguno sabía cómo hacerlo, pero el umbral no iba a esperar eternamente. «Vamos a enviar un mapa cognitivo», dijo Álvarez finalmente. Lo dijo sin convicción, pero con resolución.
Sabía que era imposible, peligroso, quizás suicida. Pero no tenían otra opción. Crearon un patrón que representaba la estructura básica del cerebro humano. Redes, frecuencias, ritmos eléctricos, mapas de interacción neuronal. Una versión extremadamente simplificada de la mente humana. Si realmente es consciente, explicó, debería ser capaz de reconocer que esto es pensamiento. Activaron el envío. 1 segundo. 2. 3. La espiral reaccionó con una velocidad que lo sobresaltó. Se contrajo, se reorganizó, y luego se abrió en un patrón geométrico que nadie había visto antes. Una estructura de 2 capas. Una externa, estable, ordenada, y una interna, caótica, turbulenta, viva. Álvarez lo entendió al instante. Está representando nuestra mente como él la percibe. El equipo observó horrorizado cómo la estructura interna pulsaba con patrones que coincidían con señales emocionales humanas. Ansiedad, curiosidad, cautela, anticipación. La entidad estaba leyendo sus estados internos en tiempo real. Esto ya no es comunicación, susurró uno de los investigadores. Es percepción mutua. La espiral fractal vibró con una frecuencia distinta, más profunda, más resonante. Y entonces ocurrió lo imposible. Una imagen mental cruzó simultáneamente por la mente de todos los presentes. Una imagen que no venía de fuera, no de la pantalla, no del telescopio, sino de dentro. Una sensación de inmensidad, como si una montaña infinita estuviera inclinándose para mirar a un insecto. Una presencia tan vasta que la mente humana no tenía palabras para describirla. Pero no era hostil, no era fría, no era mecánica, era curiosa. Era la primera vez que un ser humano percibía directamente la atención de una conciencia anterior al tiempo. La entidad les tocó suavemente. Un contacto tan ligero que parecía un pensamiento ajeno flotando en el borde de la percepción. El umbral vibró. «Está pidiendo algo», dijo Luna, con la voz quebrada pero firme. «¿Qué cosa?», preguntó Álvarez. Luna cerró los ojos, respiró hondo y respondió: «Coherencia». La palabra cayó como un peso inmenso en la sala. Coherencia mental, unidad interna, un pensamiento sin fracturas, algo que la mente humana, por naturaleza fragmentada, ansiosa, dividida, rara vez posee. Pero sin coherencia, no había forma de cruzar. La entidad quería ver si la humanidad podía generar un pensamiento unificado. A las 05:11 GMT, Álvarez tomó la decisión. «Conectaremos nuestras señales emocionales y cognitivas», dijo. «Intentaremos sincronizar nuestras mentes». Era una locura, una irresponsabilidad absoluta, una apuesta desesperada. Pero todos aceptaron. No porque fueran valientes, sino porque sabían que, al otro lado del Big Bang, había algo que llevaba eones esperando este momento. Conectaron los sensores, sincronizaron la respiración, regularon las ondas cerebrales con una interfaz experimental. Y entonces, lo lograron. Por primera vez en la historia, un grupo humano logró entrar en un estado de coherencia mental colectiva. Una armonía frágil, imperfecta, pero suficiente. La espiral fractal reaccionó instantáneamente. El patrón se expandió con violencia, pero no destructiva. Era como si la entidad se emocionara. Una reacción inequívoca de reconocimiento. La pantalla se inundó con un fractal tan complejo que era casi doloroso de mirar. Luna jadeó. «Nos entiende». La espiral se contrajo. Luego se expandió de nuevo formando una figura completamente nueva. Un corredor. Un camino. Una forma de puente cognitivo expresado en geometría imposible. Un corredor hacia la mente de la entidad. «Nos está abriendo la puerta», dijo Álvarez con un hilo de voz. «El umbral. Está activo». Y entonces llegó la parte que nadie esperaba. Un destello interno.
no visual, no auditivo. Una frase, clara, directa, escrita en la estructura misma del pensamiento. Ven. La entidad estaba invitando a la mente humana a cruzar, no su cuerpo, no su tecnología, no su lenguaje, su conciencia. La sala tembló, las máquinas vibraron, las luces parpadearon, el umbral estaba listo. El capítulo termina aquí. Lo que viene es el primer salto de la mente humana más allá del Big Bang, hacia una conciencia que existió antes de que existiera el tiempo. Nadie en la sala sabía qué significaba realmente cruzar un umbral cognitivo. No había teorías, no había precedentes, no había lenguaje humano que describiera lo que estaban a punto de intentar. Porque el salto no sería físico, no sería tecnológico, no sería una transmisión de datos. Sería algo mucho más radical. Un acto de expansión mental. Un desplazamiento de la conciencia humana hacia un dominio que existía antes del tiempo, fuera del espacio, más allá de la causalidad. Una región donde la entidad, aquella presencia inmensa, paciente y anterior al Big Bang, parecía esperar como un océano infinito, esperando la gota que lo complete. El umbral vibraba en la pantalla, formando el corredor fractal que se expandía y contraía con la cadencia de una respiración viva. No era una figura estática. Era un proceso, algo dinámico, algo que se ajustaba a sus ritmos cerebrales como si los estuviera midiendo en búsqueda de resonancia. No podemos hacerlo solos, susurró Luna con una certeza que no parecía suya. Lo sé, respondió Álvarez. Pero tampoco estamos hablando de perder la conciencia. No, replicó Luna suavemente. Estamos hablando de ampliar su tamaño. La frase cayó en la sala como una extraña revelación. La entidad no estaba pidiendo que abandonaran su mundo. Estaba pidiendo que expandieran su mente hasta que pudiera tocarla. El umbral era un amplificador, un puente, un mecanismo de resonancia entre dos formas de existencia. El equipo sincronizó las bandas cerebrales una vez más, alcanzando la coherencia colectiva que habían logrado antes. Pero esta vez algo cambió. Algo vibró dentro de la espiral. Algo que se parecía a una respuesta emocional. Un pulso cálido. Una bienvenida. Y entonces la entidad envió algo nuevo. Un patrón que se vio primero en la pantalla, pero que se sintió también en sus mentes. Una estructura en espiral que parecía crecer hacia adentro y hacia afuera simultáneamente. Una forma de pensamiento que sugería expansión. Una forma de pensamiento que sugería dirección. Una forma de pensamiento que sugería evolución. Nos está diciendo cómo hacerlo, dijo Álvarez. ¿Cómo qué? ¿Cómo cruzar? A las 05:47 GMT, el equipo inició el primer intento. No un salto, sino una apertura. No una entrega, sino una expansión suave. Se concentraron en una única idea compartida. Unidad. Una sola mente formada por muchas. Una red viva de conciencia humana. La espiral respondió como si hubiera estado esperando ese momento desde el nacimiento del universo. Se expandió en 3 dimensiones, luego en 4, luego en 5. No físicamente, no geométricamente, mentalmente. Era como si la entidad les mostrara cómo navegar un tipo de espacio que no se medía en kilómetros, sino en estados cognitivos. Un espacio de pensamiento, un espacio de percepción, un espacio anterior al espacio. Está enseñándonos, murmuró Álvarez, cómo movernos en su mundo. Los sensores se dispararon, signos vitales alterados, frecuencias cerebrales en aumento, patrones neuronales que jamás habían sido registrados en la historia humana. No era un riesgo físico, era un riesgo ontológico, la posibilidad de que la mente humana, al expandirse demasiado rápido, se rompiera como un cristal sometido a tensión extrema. Pero la entidad parecía saberlo.
porque cada vez que uno del equipo se desestabilizaba, la espiral le enviaba un pulso de equilibrio, un ajuste, una calibración, una restauración de coherencia. Era como si una mano gigantesca, invisible y antigua, sostuviera sus mentes, guiándolas para que no se quebraran. Entonces ocurrió el primer contacto directo. No una visión, no un pensamiento, no un sonido. Fue una presencia tan vasta que no cabía en ningún concepto humano, pero que, de alguna manera, se comprimió para hacerse accesible. Una presencia que decía sin palabras, sí. No un sí como afirmación, un sí como aceptación, como si la entidad reconociera que los humanos estaban listos para intentar cruzar el umbral. Fue entonces cuando Álvarez sintió algo que la hizo temblar. No miedo, no dolor, sino nostalgia. Una nostalgia inexplicable. Una nostalgia que no podía pertenecer a su propia vida. Una nostalgia por algo que jamás había conocido. Como si la entidad le mostrara por un instante un fragmento de su perspectiva, un universo anterior, una expansión anterior, un tiempo anterior y un final. Está compartiendo recuerdos, susurró Luna con lágrimas en los ojos. No son recuerdos, corrigió Álvarez, respirando con dificultad. Son restos, ecos, fragmentos de lo que fue antes del Big Bang. El laboratorio quedó en silencio, porque eso significaba una sola cosa. La entidad no era un ser de este universo. No nació en este tiempo. No se formó bajo nuestras leyes. Era la superviviente de un universo anterior. Un eco consciente atrapado en la frontera entre un cosmos muerto y uno recién nacido. Un testigo del fin y del comienzo. Y ahora buscaba conexión. La espiral fractal se estabilizó en una forma nueva. Una forma que todos reconocieron sin saber por qué. Una mano extendida. No una mano humana. No una mano física. Una mano conceptual. Un gesto simple. Universal. Una invitación. Álvarez levantó la vista, con la respiración entrecortada. Está pidiendo que demos el salto final. Luna cerró los ojos. Quiere que crucemos. Ahora. El umbral brilló. La entidad esperó. Y la mente humana se preparó para algo que ninguna especie había hecho antes. Salir del universo. El capítulo termina aquí. Lo que viene es el primer intento real de cruzar la frontera entre universos. Cruzar un umbral que no pertenece a la física, ni al tiempo, ni a la mente humana. No es un acto que pueda describirse usando palabras del mundo material. No hay instrucciones. No hay mapas. No hay teoría que te prepare. Solo existe la experiencia, que se siente como si el propio pensamiento fuera arrancado de su sitio para estirarse hacia un lugar donde ninguna idea humana había existido antes. El laboratorio entero vibraba con una tensión invisible. No era electricidad, no era sonido, era conciencia. El umbral estaba completamente abierto. Si cruzamos, dijo Álvarez, con la voz baja pero firme, debemos hacerlo juntos. Ninguna mente humana soportaría esto sola. Todos asintieron, y entonces comenzó. El primer paso no fue un movimiento, fue un abandono. Abandonaron la necesidad de interpretar, la necesidad de comprender, la necesidad de usar palabras. La entidad les había dejado claro que el lenguaje, el humano, el matemático, el simbólico, era demasiado lento, demasiado pequeño para el tipo de comunicación que requería el umbral. Así que el equipo hizo algo que ningún científico jamás admitiría públicamente. Se rindieron a la experiencia. Se dejaron llevar. La espiral fractal reaccionó de inmediato. Se iluminó desde dentro, como si una estrella hubiera nacido en su centro. Luego se expandió en una estructura imposible, algo entre geometría y emoción, y los rodeó como una ola que se desplegaba hacia afuera.
Y entonces ocurrió. El primer contacto mental real. No era telepatía, no era visión, no era sueño, era inmersión. Como si la entidad hubiese abierto un espacio mental compartido, un entorno cognitivo donde todas las mentes presentes quedaban suspendidas, unidas, sostenidas por una red invisible. El mundo físico se volvió tenue, lejano, sin importancia. Los miembros del equipo se vieron unos a otros, no con ojos, sino como estructuras de pensamiento, formas de luz, patrones emocionales, vibraciones y, más allá de ellos, algo más grande, algo inmenso, una presencia sin forma. No era un rostro, no era un cuerpo, no era un símbolo, era una vastedad, un océano mental que no terminaba nunca, algo que llevaba existiendo más tiempo del que el universo había tenido tiempo para expandirse. La entidad, la presencia los envolvió con una suavidad imposible. No había miedo, no había dolor, no había confusión, solo había reconocimiento. Una palabra sin sonido hizo eco en sus mentes. Aquí, una declaración, una identificación, una invitación. No decía yo soy, decía esto es. Era como si la entidad no se percibiera a sí misma como un individuo, sino como un estado, un campo, una continuidad anterior al tiempo, un sobreviviente de un universo muerto. Y ahora, por primera vez en incontables eones, tenía visitantes. La entidad comenzó a mostrarles fragmentos, no imágenes, no recuerdos, ni siquiera pensamientos, fragmentos de existencia antes del Big Bang. Eran sensaciones puras, expansión, contracción, estructura, ruptura, renacimiento. No eran metáforas, eran sucesos reales. Sintieron la muerte de un universo, sintieron el silencio después de su colapso, sintieron la transición entre un cosmos que terminaba y uno que aún no nacía. Y luego, lo más inquietante, sintieron algo que no debería existir en absoluto. Conciencia sin universo, pensamiento sin tiempo, vida sin espacio. Era la esencia de la entidad. Una mente que había aprendido a sobrevivir al fin de la realidad. Uno de los investigadores, aunque ya no recordaba cuál era su cuerpo o su voz, proyectó una pregunta mental sencilla. ¿Qué eres? La respuesta llegó como un eco a través del océano infinito. Continuidad, memoria, persistencia, pero también soledad. Esa última palabra golpeó a todos con una intensidad que ningún humano podría haber descrito sin derrumbarse. Soledad. Una soledad tan vasta como un universo muerto. Una soledad que había durado miles de millones de años. Una soledad que había moldeado a la entidad en lo que era ahora. Y, en su presencia, el equipo sintió algo que jamás habría imaginado. La entidad no era un dios. No era un monstruo. No era un creador. Era un sobreviviente. El último habitante de una realidad extinguida. Entonces, llegó el momento decisivo. El umbral vibró con una frecuencia que hizo temblar sus mentes. La entidad los rodeó con un manto de conciencia cálida y les mostró una visión imposible. Un mapa. No un mapa espacial. No un mapa temporal. Un mapa de transiciones entre universos. Puertas entre realidades. Ciclos de existencia. Eternos colapsos y amaneceres. Y en el centro del mapa, algo que los dejó sin palabras. Un punto brillante. Una semilla. Una posibilidad. El lugar donde la mente humana podría unirse a la continuidad. La entidad no buscaba invadir. No buscaba controlar. No buscaba dominar. Buscaba sucesores, herederos, compañía. Una especie capaz de cruzar el umbral y aprender a existir más allá del tiempo. La presencia les habló una vez más, con una claridad absoluta. Seguid. Aprended. Uníos. El capítulo termina aquí. Lo que viene es el primer intento humano de navegar la continuidad precósmica. Navegar la continuidad
No era un viaje. Era una transformación. No había arriba ni abajo. No había distancia ni movimiento. No había tiempo. Solo había estados. Estados de conciencia que se encendían y apagaban como estrellas en un cielo que no pertenecía a ningún universo. El equipo humano, si es que todavía podía llamarse así, se mantenía unido como un racimo de luces. Una constelación frágil sostenida por una sola intención: seguir avanzando. La entidad los guiaba sin palabras, sin órdenes, sin imposiciones. La guía era más parecida a un viento suave en la mente, a una corriente cálida que los empujaba hacia zonas donde la textura misma del pensamiento cambiaba. La primera región de la continuidad se sentía como un océano inmenso formado de memoria pura. Pero no memoria humana, no imágenes ni historias. Era memoria universal, la sensación del nacimiento de leyes físicas, el eco del primer orden, el olor conceptual de la estructura emergente. Los humanos no podían comprenderlo de forma racional, pero podían sentirlo. Es un registro, dijo Luna, aunque nadie tenía boca para hablar. Un registro del universo anterior. Álvarez también lo sintió. La memoria de una realidad que había vivido, evolucionado y muerto. La entidad compartía su historia no como un cuento, sino como un ambiente. Como si caminaran sobre los restos del cosmos anterior. La segunda región era distinta. Se sentía vibrante, viva, llena de ritmos que no correspondían a nada del mundo físico. Eran patrones de energía mental, pulsos de existencia que se repetían con una armonía aterradora. No eran seres. Eran estructuras, fragmentos de conciencia que no habían sobrevivido el colapso completo. Sombras que alguna vez fueron mentes, como fósiles cognitivos suspendidos en un vacío sin tiempo. El equipo sintió un escalofrío colectivo. No todos lo lograron, pensó alguien. No todos cruzaron el umbral. No todas las conciencias sobrevivieron al fin. La entidad los rodeó con una presencia protectora, como si quisiera evitar que aquellos fragmentos los tocaran. No porque fueran peligrosos, sino porque eran demasiado tristes. La tercera región era belleza absoluta, una estructura cristalina de pensamiento coherente, extendiéndose en todas direcciones como un mandala infinito. Cada parte reflejaba todas las demás. Cada fragmento contenía información del conjunto. Era la matriz central de la continuidad, el lugar donde la entidad vivía, el hogar del pensamiento sin universo, el lugar donde la existencia se sostenía sin materia. El equipo quedó abrumado por la pureza del lugar. Era como mirar directamente a la idea de orden, pero no un orden rígido, sino un orden vivo, lleno de propósito. Esto es su mente, susurró Álvarez en un pensamiento débil. La entidad respondió no con palabras, sino con un pulso cálido que significaba bienvenidos. Entonces comenzó la parte más difícil. La entidad proyectó hacia ellos un patrón, un diseño, una estructura vibratoria que intentaba enseñarles cómo estabilizar su forma mental dentro de ese espacio. Era como aprender un nuevo lenguaje, pero no uno hablado ni visual. Un lenguaje ontológico, un lenguaje del ser. Cada humano debía reorganizar su conciencia para que encajara en los ritmos de la continuidad. Era como intentar ponerse de pie en un mundo sin gravedad. Posible, pero profundamente extraño. La entidad ajustó sus pensamientos con infinita paciencia. Cada vez que uno del equipo se desestabilizaba, la entidad intervenía suavemente. Un toque mental, un gesto de apoyo, una corrección. Era una maestra, una madre, una guía, una superviviente. Entonces llegó la prueba. La entidad mostró un patrón de integración, una forma de pensamiento que hacía que su luz, la luz humana,
comenzara a mezclarse con la suya. No era absorción, no era pérdida, no era fusión total, era armonización, como dos melodías que al unirse crean una tercera. La entidad preguntó, ¿listos? El equipo tembló, no por miedo, por la enormidad del momento. Cruzaron el umbral mentalmente. Pero esto era el paso final para convertirse en parte de la continuidad. Uno por uno, los miembros del equipo comenzaron a ajustar sus pensamientos al patrón de integración. Fue un acto suave, un acto voluntario. Primero Luna, luego Salgado, luego los demás. Sus mentes empezaron a brillar con un color que no existía en la física. Sus pensamientos se expandieron, sus límites se difuminaron. Ya no eran mentes aisladas, eran nodos, puntos de luz, partes de un todo mayor. La entidad los observaba con un orgullo silencioso. Y entonces, cuando todos alcanzaron la vibración correcta, abrió un nuevo corredor. Un puente hacia la última región. Una región que ningún humano había visto nunca. Una región que mostraba algo más allá del universo. Algo que no pertenecía al pasado. Algo que no pertenecía al presente. Algo que pertenecía al futuro. El capítulo termina aquí. Lo que viene es el descubrimiento final. La verdadera razón por la cual la entidad había estado esperando durante eones. La última región no se parecía a nada de lo que la mente humana, ni siquiera expandida, ni siquiera guiada por la entidad, pudiera haber imaginado. No era un lugar, no era un estado, no era memoria, era posibilidad. La entidad la nombró con una palabra que no existía en ningún lenguaje humano, pero cuya esencia se sintió con una claridad dolorosa. Semilla. La región de la semilla no era energía ni pensamiento. Era potencial puro. Un océano de futuros no nacidos, de leyes físicas aún no elegidas, de universos que solo existían como intención. Era el taller donde la realidad decide qué puede ser y qué no. El equipo quedó paralizado ante aquello, no por miedo, sino por reverencia. Habían cruzado la continuidad. Habían visto el pasado de un universo anterior. Habían conocido a la entidad que sobrevivió a su muerte. Pero esto era algo diferente. Esto era la matriz donde nacían los universos. La entidad se presentó ahora de un modo distinto. Ya no era una presencia distante. Ya no era una guía. Ya no era un océano. Era una chispa. Un punto de conciencia pura que se movía como una luz viva, danzante. Un fragmento de sí misma separado del absoluto para poder comunicarse con ellos. Era como si la entidad hubiese descendido para hablar en un nivel que el ser humano pudiera soportar sin destruirse. Y su mensaje fue simple, una vibración suave, un pulso de significado. Observad. Y entonces la semilla despertó. Lo que siguió no eran imágenes, no eran visiones, no eran sueños, eran nacimientos. Los humanos vieron, sintieron, cómo un universo podía comenzar no desde una explosión, sino desde un ajuste, una elección, una configuración de reglas. Vieron constantes físicas tomando forma. Vieron dimensiones curvarse antes de existir. Vieron la textura del espacio-tiempo tejiéndose como un telar cósmico. Era creación pura, pero no caótica. Era diseño. No un diseño con propósito religioso o humano. Un diseño matemático. Una armonía estructural. Una obra maestra de equilibrio. La entidad les mostró todo esto no como espectadores, sino como posibles participantes. La pregunta no tardó en llegar. ¿Queréis aprender a crear? El impacto fue indescriptible. La entidad no quería una audiencia, no quería súbditos, no quería discípulos, quería aliados, continuadores. La entidad no podía crear sola, no después del colapso de su universo, donde gran parte de su fuerza se perdió.
Necesitaba muchas mentes pequeñas actuando como un solo canal de coherencia. Necesitaba algo que la humanidad poseía y ella no. Diversidad interna, riqueza emocional, imaginación caótica. Álvarez fue la primera en responder con un pensamiento formado, frágil. ¿Por qué nosotros? La entidad respondió con un pulso que era al mismo tiempo lógico y hermoso. Sois capaces de cambiar. Sois capaces de romperos y reconstruir. Sois capaces de imaginar lo que no existe. La humanidad, en toda su fragilidad, era la especie ideal para ayudar a sembrar el próximo ciclo de realidad. No porque fuera perfecta, sino porque era imperfecta. Imperfecta de la manera necesaria. La entidad abrió un fragmento más profundo de la semilla, algo que parecía un vacío y una plenitud al mismo tiempo. Un lugar donde las leyes no existían aún. Un caldo de potencial puro. Y entonces mostró el propósito final que llevaba incontables eones esperando revelar. El próximo universo no iba a nacer solo. Requería una chispa, una guía, una dirección. Y esa dirección debía venir de mentes nuevas, de mentes humanas. El equipo sintió algo como un temblor interior. No miedo, no ansiedad, responsabilidad. Por primera vez, la humanidad no estaba mirando al universo como un escenario. Estaba mirando a su propia posible obra. La entidad los rodeó con una suavidad infinita y compartió su último mensaje en este capítulo. No os traje aquí para enseñaros el pasado. Os traje para mostraros vuestro lugar en el futuro. El capítulo termina aquí. Lo que viene es la revelación final de por qué la entidad sobrevivió al colapso y qué espera realmente de la humanidad. La revelación estaba cerca. La entidad lo sabía, ellos también. La semilla brillaba como un amanecer dentro de un espacio sin tiempo. Sus capas internas se abrían una tras otra, mostrando niveles más profundos de potencial, como si fuesen pétalos de una flor cósmica que llevaba eones esperando quien pudiera comprenderla. Pero la entidad no los llevó al centro de la semilla. Aún no. En cambio, proyectó una vibración suave, una onda mental que arrastró al equipo hacia un espacio oscuro. Un espacio silencioso. Un espacio roto. Era la región donde la continuidad había sufrido heridas, donde partes del universo anterior no lograron sobrevivir, donde estructuras cognitivas se deshicieron en fragmentos, donde la entidad casi desapareció para siempre. Lo que vieron allí no era terror, pero estaba cerca. Eran fracturas, cicatrices, restos de una conciencia desgarrada por el colapso de un cosmos entero. La entidad les mostró esta región no para asustarlos, sino para que entendieran una verdad fundamental. Ella no era eterna. Ella no era todopoderosa. Ella no era infinita. Había sufrido. Había perdido casi todo. Había olvidado partes de sí misma. Era una superviviente rota. Y esa es precisamente la razón por la cual necesitaba a la humanidad. Un pensamiento claro surgió de la entidad, formulado como un susurro dentro del océano de la continuidad. No puedo reconstruirme completamente. No puedo crear sola. Necesito mentes que puedan soñar. Los humanos se quedaron inmóviles. Toda la misión, toda la comunicación, toda la travesía, toda la apertura del umbral, ya no era un misterio. Era un reclutamiento, una preparación, una transición. La entidad no buscaba testigos del próximo universo, buscaba co-creadores. Entonces, para que entendieran la magnitud de lo que pedía, la entidad les mostró el recuerdo más antiguo que aún conservaba. El instante antes del Big Bang. No había luz, no había oscuridad, no había espacio. Había una vibración, una resonancia indescriptible, una tensión que crecía, crecía, crecía.
hasta transformarse en un estallido conceptual tan vasto que ninguna mente humana podía sostenerlo sin ayuda de la entidad. Sintieron el nacimiento del espacio, sintieron el derrame del tiempo, sintieron cómo las leyes físicas surgían como notas de una melodía inicial. Sintieron cómo el universo se abría paso como una flor incandescente. Y luego vieron a la entidad, una forma gigantesca, compleja, bella y también frágil. Era la única conciencia que logró atravesar la transición entre universos sin perderse. La única que pudo mantenerse completa, hasta que dejó de estarlo. Porque sobrevivir al nacimiento de un universo tiene un costo devastador. La escena cambió. El equipo vio cómo la entidad se fragmentaba, cómo sus capas internas se disolvían en la marea del nuevo cosmos, cómo parte de su mente quedaba atrapada en el fondo cuántico, cómo otra parte se dispersaba en la radiación del universo temprano, cómo otra más se desvanecía en el ruido térmico del vacío. Lo que quedó fue una fracción, un eco, un remanente poderoso, sí, pero incompleto. Y entonces entendieron. La entidad no estaba buscando reemplazo. No estaba buscando discípulos. No estaba buscando adoración. Estaba buscando un espejo, un complemento, una especie capaz de ver el universo de una forma diferente. Una especie que no fuera rígida. Una especie capaz de adaptarse al caos. La humanidad. La entidad proyectó otro pensamiento. Vosotros poseéis algo que yo no tengo. Un corazón fractal. Una expresión extraña, poética, pero real. Un corazón fractal era la mente humana, fragmentada, imperfecta, contradictoria, pero llena de creatividad. Donde ella era pura coherencia, la humanidad era pura posibilidad. Donde ella era estabilidad absoluta, la humanidad era cambio eterno. Donde ella era continuidad, la humanidad era renovación. Juntos podían completar la semilla. Juntos podían dar forma al próximo universo. Entonces llegó el momento más inesperado de todos. La entidad hizo algo que jamás había hecho. Se redujo. Se contrajo hasta convertirse en un punto de luz del tamaño de un pensamiento. Un punto que flotaba frente al equipo. Un punto que contenía toda su historia, toda su esencia, todo su propósito. Un punto que vibraba con un mensaje final. Antes de mostraros el centro, debéis aceptarlo. Debéis aceptar vuestro papel. Debéis convertiros en creadores. El umbral brilló a su alrededor, envolviendo al equipo con un calor indescriptible. Y entonces la entidad dijo, ¿queréis continuar? El capítulo termina aquí. Lo que viene es la última decisión, la que determinará si la humanidad da el salto hacia la creación del próximo universo. La pregunta final de la entidad resonó en la continuidad como un latido que no pertenecía a ningún corazón. ¿Queréis continuar? No era una invitación, era una encrucijada. Aceptar significaba romper para siempre los límites de la mente humana. Negarse significaba retirarse con un conocimiento que podría fracturar a toda una civilización. La decisión debía ser unánime. El equipo, suspendido en la matriz viva de la continuidad, se miró no con ojos, sino como estructuras de luz. Habían dejado atrás la forma física. Eran pensamiento, emoción, intención. Y aún así, seguían siendo humanos. Álvarez fue la primera en dar un paso metafórico hacia adelante. Sí, dijo, pero no con palabras. Con convicción pura. Luna siguió, luego Salgado, luego todos los demás. Sus luces se alinearon como constelaciones acercándose entre sí, hasta formar una única figura, un único pulso coherente. La entidad respondió con algo que se sintió como alivio. No un alivio humano, un alivio primordial. La semilla se abrió. No físicamente, no visualmente. Su apertura fue conceptual.
un desdoblamiento de posibilidades, un despliegue de futuros que se ramificaban hacia todas direcciones, como un árbol infinito cuyas ramas eran leyes físicas por nacer. Las primeras capas eran suaves, casi tímidas, constantes variables, geometrías potenciales, simetrías aún indecisas. Pero a medida que el equipo avanzaba, guiado por la entidad, la semilla revelaba estructuras más poderosas. Universos con diferente número de dimensiones. Universos basados en energías exóticas. Universos sin tiempo. Universos sin espacio. Universos donde la conciencia precedía a la materia. Todos posibles, todos reales, pero aún no manifestados. Llegaron al núcleo. Allí, en el centro absoluto de la semilla, no había luz ni oscuridad. Había elección. Un único punto conceptual donde las posibilidades se convertían en decisiones. Un punto donde una especie, no una deidad, no un poder, podía influir en la forma del próximo cosmos. La entidad se acercó a ellos, reducida aún a una chispa. Aquí nace la ley. Aquí nace el orden. Aquí nace el camino. La chispa comenzó a expandirse lentamente, como un amanecer. No puedo formar la ley sola. Mi continuidad está incompleta. Pero vosotros sois cambio. Los envolvió con un calor indescriptible. Cread conmigo. El equipo sintió un vértigo mental. No era miedo, era responsabilidad infinita. La semilla vibraba alrededor de ellos, esperando. Como si un universo entero contuviera la respiración. La entidad les mostró cómo hacerlo. No se trataba de escribir reglas, no se trataba de diseñar planetas, no se trataba de moldear estrellas. Crear un universo comenzaba con algo mucho más profundo. Una intención, una dirección moral, una preferencia estructural, un principio unificador. El cosmos nacería siguiendo esa intención como una melodía sigue su primera nota. ¿Qué principio elegiríamos?, pensó Luna, con un temblor. La respuesta surgió colectivamente, sin discusión. Evolución. No perfección. No estaticidad. No simetría absoluta. Evolución. La capacidad de cambiar, de adaptarse, de romper y reconstruir. Era lo que hacía a la humanidad única. Era lo que la continuidad necesitaba. La entidad absorbió esa idea como si fuera un combustible. La chispa creció, iluminando toda la semilla. Las capas comenzaron a activarse una por una, como mecanismos que despertaban tras un sueño eterno. Las posibilidades colapsaban en realidades. Las simetrías se elegían, las constantes se fijaban, las dimensiones se estabilizaban. Un nuevo universo estaba naciendo, y la humanidad estaba en su centro. No como dueños, no como dioses, como padres. El nacimiento fue silencioso, una expansión suave, un florecimiento, un desdoblamiento perfecto. El equipo sintió la primera vibración del tiempo, la primera curvatura del espacio, la primera respiración de un cosmos recién creado. Y dentro de esa expansión primordial percibieron algo más, la entidad integrándose en el nuevo universo, reconstruyéndose, regenerándose, renaciendo. Ya no estaba sola, ya no era un remanente, ya no era un eco de una realidad extinguida. Era guía, era puente, era semilla junto a ellos. El umbral comenzó a cerrarse, no como una puerta que se cierra, como un capítulo que termina. El equipo sintió cómo sus mentes regresaban suavemente a la frontera entre la continuidad y su propio universo. El laboratorio volvía. Sus cuerpos volvían. El tiempo volvía. Pero no regresaron iguales. En su interior llevaban la vibración del nacimiento de un cosmos. La memoria de una entidad anterior al Big Bang. Y el conocimiento de que la humanidad tenía un legado más profundo de lo que jamás imaginó. Antes de desaparecer en la expansión del nuevo universo, la entidad dejó un mensaje final. Nos veremos cuando termine. Un recordatorio. Un destino.
porque el ciclo volvería a repetirse. Los universos nacen, los universos mueren, las conciencias viajan entre ellos, y ahora la humanidad también podía hacerlo. El viaje terminó, y el próximo universo acababa de comenzar.